Ningún partido ha ascendido tan rápido en la carrera hacia la Moncloa como lo ha hecho Ciudadanos. La formación naranja dio el salto de Cataluña a Madrid sin apenas representación, pero bien arropada, hasta situarse en esta gran sede no exenta de polémica. Una escalada fulgurante que plantea muchos interrogantes. ¿Qué hay detrás de Ciudadanos? Comenzamos nuestra investigación. Hay que recordar unas declaraciones del presidente del Banco Sabadell, Josep Puliu, que hablaba que había que crear un Podemos de derechas, ¿no? Que un partido periférico llegue a Madrid y se expanda de la manera que se ha expandido, está claro que tiene que tener un respaldo económico de alguien o alguienes. Esos poderes económicos que están detrás de las televisiones apuestan por Ciudadanos. A Ciudadanos a lo mejor no se le da billetes, pero se le está dando una financiación especie. ¿Pero tiene simpatía por lo que Albert Rivera representa? Le conozco desde hace tiempo y su defensa de la unidad de España es algo que siempre he aplaudido. Ciudadanos es la palanca con la que se está intentando mover al PP hacia ciertas posiciones que a determinados ámbitos lobistas de carácter político y económico les interesa. Si pudieran, ¿cambiarían el sistema del concierto económico vasco? Nosotros creemos que efectivamente habría que cambiarlo para que esas excepciones o no existan o su resultado pues no sea tan discordante con lo de los regímenes generales. CDA no se mete en política. Nosotros les damos nuestra opinión y hacen con ella lo que consideren más oportuno. Es un partido oportunista como acostumbran a ser los partidos de centro. A Ciudadanos ya se le está terminando ese periodo de adolescencia, de poder estar reivindicando, pidiendo sin asumir responsabilidades. Desnudo, con una foto provocadora. Así se presentaba un joven Albert Rivera a las elecciones autonómicas de 2006 en Cataluña. La desnudez del líder de Ciudadanos quería simbolizar la transparencia de una formación. ¿Seguiría hoy Rivera mostrando valiente su desnudo o tiene motivos para taparse? El desembarco de Albert Rivera en Madrid fue muy bien acogido por las élites empresariales. Hay quien asegura que la formación naranja nació aupada por algunas corporaciones interesadas en crear un Podemos de derechas. ¿Hay vínculos económicos e ideológicos entre Ciudadanos y las grandes empresas? Algunas informaciones nos ponen sobre la pista. Arranca nuestra investigación. ¿Qué hay detrás de un partido político con semejante proyección en cuestión de pocos años? El salto de Ciudadanos a España es un salto muy importante, se produce de forma muy rápida y eso, obviamente, cuesta mucho dinero. Que un partido periférico llegue a Madrid y se expanda de la manera que se ha expandido y suba como la espuma de la manera que ha subido, está claro que tiene que tener un respaldo económico de alguien o alguienes, porque si no, no se entiende. Nos ponemos en contacto con Carlos Delgado, concejal de Unión por Leganés. Conoce bien a Albert Rivera. Firmó con él un acuerdo político en el año 2014 hasta que, según afirma, Rivera le traicionó. Carlos Delgado no guarda buen recuerdo del líder de Ciudadanos y ha plasmado su experiencia en el libro Albert Rivera es un lagarto de V, un título que habla por sí solo. Rivera y su gente intentaron pulsar cuál era la verdadera respuesta o reacción que podía tener la ciudadanía española en general a un partido como el suyo, ¿no? Empezaron a darse una vuelta por toda España. Nosotros estuvimos en su presentación, que lo llamaron la Conjura del Goya, en Madrid, septiembre-octubre del 2013. Mi pregunta es quién pagó todo eso. Porque esos espacios no son gratis. El desembarcar a toda la gente que desembarcaban por toda España no es gratis. Ciudadanos en aquel momento ni tenía presencia en Europa, ni en los municipios, ni nada. Era un partido con 8 o 9 diputados en Cataluña. Yo dudo mucho que eso fuera también con la cuenta de los militantes y afiliados. 25 de mayo del 2014. Podemos irrumpe con fuerza en la política impulsado por la indignación del 15M, lo que genera un nerviosismo palpable en el mundo de la banca y en el mundo empresarial. Y tenemos la prueba. Hay que recordar unas declaraciones del presidente del Banco Sabadell, Josep Puliu,
que hablaba que había que crear un Podemos de derechas, ¿no? Hacer una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de un desarrollo del país, esto sí que nos convendría. Se daban cuenta de que el bipartidismo se estaba resquebrajando, la otra opción que llegaba era una que rompía con el statu quo, lo que no les interesaba, y dieron alas a una formación que era muy favorable a sus intereses. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, también siente simpatía por Albert Rivera. ¿Ha tenido trato con Albert Rivera y qué impresión le causó? Bueno, la impresión que está causando en general, ¿no? Que es una persona con un gran atractivo personal, ¿no? Y político, por supuesto. Yo debí tener una reacción muy parecida a la del señor Oliu de Sabadell. Aquí hace falta un partido nuevo que nos represente a todos los que creemos en una economía libre de mercado y un estado de bienestar que tenemos que pagar con impuestos, ¿no? Este deseo se le manifiesta por parte de otros representantes empresariales. ¿Veían esa alarma ante el surgimiento de Podemos y había esa necesidad? Bueno, a nosotros no nos lo manifiestan. Nosotros siempre hemos sido un partido autónomo que nunca nos hemos plegado a ningún interés de nadie porque no lo necesitamos. Hemos siempre ido avanzando con nuestros propios recursos. ¿Cómo diría que ha sido y es la relación de Ciudadanos con los grandes empresarios, con las empresas del IBEX? Los intereses del IBEX están muy bien representados en Ciudadanos. Es su opción, no hay ningún problema. Ellos se manejan bien con el Partido Popular y con el Partido Socialista, no tienen ningún problema en que estén. Pero si tiene que haber un cambio, que sea Ciudadanos, que es el que mejor representa sus intereses. En términos generales, los presidentes de las grandes empresas multinacionales y españolas no suelen ser ni afiliados ni gentes que apoyen a Podemos o al Partido Socialista o a Izquierda Unida. Suelen tener tendencias más derechistas. La prosperidad de un país depende de que las empresas vayan bien. Por eso es lógico que el mundo de la empresa pues vea favorablemente a aquellos partidos que defienden una economía libre, competitiva, europea. ¿Es Ciudadanos un partido patrocinado por el IBEX 35? A mi juicio los hechos lo vienen a manifestar, ¿no? Yo creo que es el partido más cómodo para los grandes poderes económicos de este país. ¿Es Ciudadanos el partido de la banca? Sí, para mí sí. ¿Quién está detrás de la estrategia de Ciudadanos? Nos fijamos en varias caras relacionadas con la formación naranja. Luis Garicano, artífice del programa económico de Ciudadanos, fue a su vez uno de los principales economistas de FEDEA. ¿Y qué es FEDEA? FEDEA es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, conocida por ser el laboratorio de ideas del IBEX 35. Dentro de esta fundación, otro nombre nos llama la atención: Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, fue presidente de la mesa del primer Congreso de Ciudadanos. Vamos más allá y nos fijamos ahora en quién patrocina FEDEA. Los grandes bancos, Banco Popular, La Caixa, Bankia, Telefónica y Fundación ACS, entre otras empresas, y el Banco Sabadell. Nos detenemos en uno de los patronos, Banco Sabadell. Su presidente, Josep Oliu, apostó públicamente por un Podemos de derechas. ¿Casualidad? Otro dato, las empresas que forman parte del patronato de FEDEA son a su vez algunas de las principales empresas del IBEX 35. Pero no es FEDEA el único punto de encuentro entre la formación naranja y las empresas del IBEX. La relación entre Ciudadanos, FEDEA y las empresas del IBEX 35 parece fluida. ¿Necesita Ciudadanos al IBEX 35 o el IBEX a Ciudadanos? ¿Cuáles son los apoyos ideológicos, diríamos, que ha podido tener Ciudadanos? FEDEA, por ejemplo, ha estado en la base en la creación de este ideario. Su formación ideológica es la misma que la que tienen gente de FEDEA, o de FAES, o de estas grandes fundaciones que representan el capital absoluto. Es decir, no necesitan que nadie les dé unas ideas desde FEDEA, porque las ideas que trae Luis Garicano, que traen ciertos economistas o Tony Roldán Monés, son las mismas que tienen estas fundaciones. Nos gustaría concretar un poco la relación que ha podido o puede haber entre FEDEA y Ciudadanos. FEDEA no se mete en política. Yo tengo las afinidades que tengo, pero es una cuestión personal. ¿Usted ha participado en el asesoramiento del programa de Ciudadanos?
Yo estuve en Ciudadanos al principio. ¿Qué empresas están en el patronato de Fedea? El patronato de Fedea está el Banco de España, y luego están la mayor parte de los grandes bancos, y después hay una serie de empresas generalmente grandes. No somos, como a veces se dice, el think tank del IBEX. Los líderes de Ciudadanos suelen decir que su programa en lo social es de izquierdas y en lo económico es de derechas. El establishment empresarial pues está más tranquilo con Ciudadanos que a lo mejor con otras formaciones. Ciudadanos ahora es una opción de gobierno en el conjunto de España, a la cual dan apoyo un abanico bastante grande, aparentemente, de instancias de poder en el Estado. En todos los partidos, sobre todo los partidos que han gobernado, hay detrás poderes fácticos. Mira, en Cataluña, si no ha habido poderes fácticos. La expectación es máxima. El 17 de febrero de 2015 se presenta el programa económico de Ciudadanos en un círculo de Bellas Artes de Madrid que se queda pequeño. Gracias por asistir a este acto en el que Ciudadanos quiere presentar sus ejes y sus principios para un cambio en el modelo económico. Albert Rivera aparece como la estrella del momento, acompañado por los dos autores de su documento económico, Luis Garicano y Manuel Conte. El mundo de la banca y de la empresa observa de cerca, en un acto que cubrió el periodista Antonio Maestre. Yo la sensación que tuve era como una especie de la presentación de dividendos en una gran empresa del IBEX 35. Era una sensación de gente que iba a hacer negocios. Desde Pedro J. Ramírez a gente como Próxima UCD en su momento, de Vox, responsabilidades del ámbito económico. La sensación era eso, era una especie de feria en la que se presentan los resultados, en la que se presenta un producto y todo lo que tiene que ver con la política era irrelevante. Yo creo que hay un momento en que se piensa que el Partido Popular será capaz de regenerarse y de cambiar, digamos, su posición y de mantener parte de este voto cabreado moderado. Ciudadanos se postula como la fuerza que puede representar este voto y hay alguien que piensa que este es un negocio que funciona, por lo tanto es un negocio que vale la pena arriesgar el dinero para financiar a Ciudadanos, porque seguramente este dinero luego volverá. Pero Albert Rivera sí mantiene reuniones con presidentes de grandes empresas del IBEX 35. Efectivamente tenemos esas reuniones, no nos ocultamos en nuestra obligación y yo creo que todos los presidentes o todos los dirigentes de todos los partidos políticos tienen ese tipo de reuniones y si no los tienen, pues seguramente es que tienen un problema. Me parece que un partido que tiene voluntad de gobernar, de tener responsabilidades en el gobierno, pues lo normal es que se tenga contactos con todos los sectores sociales y los económicos son muy importantes. La novedad Rivera funciona entre personas conocidas y representantes políticos de diferente signo. Alguna vez he hablado con Rivera y además es lógico. ¿Le llama él? Sí, claro. Entre los partidos tradicionales consigue atraer las posturas más ultras, como las de Alfonso Guerra o José María Aznar, presidente de la Fundación FAES. Pero retrocedamos. Año 2013. Una imagen nos llama la atención. Albert Rivera aparece en el Club Siglo XXI de Madrid que preside Eduardo Zaplana. A un lado vemos al exministro del PP y al otro a José Bono, exministro de Zapatero. Bono presentó a la figura emergente del momento, pero su relación venía de antes. Buenos días. ¿Se sienta por aquí? En el año 2010 yo era presidente del Congreso y me llamó por teléfono, apenas le conocía, me pidió verme y le recibí. Era el 18 de febrero del año 2010. Me gustó la conversación, tanto que al mes siguiente, el 21 de marzo del 2010, volvimos a quedar. Él se quedó en el Congreso de los Diputados, porque él era entonces diputado autonómico. Y ya la gente empezó a fijarse, ¿qué hace por los pasillos este? Incluso algunos diputados del PSC me vinieron a decir, ¿pero cómo has invitado a Rivera 2 veces en un mes? La contestación fue muy clara, dije, pues mire, porque he querido. ¿Pero tiene simpatía por lo que Albert Rivera representa? Yo tengo no solamente simpatía, sino que le conozco desde hace tiempo y su defensa de la unidad de España es algo que siempre he aplaudido.
27 años, nacido en Barcelona, trabajador de la Caixa y militante de UGT. Albert Rivera reconoció haber sido votante de CiU, PSC y PP, pero afirma que nunca militó en ningún partido. En su biografía, sin embargo, descubrimos que existe un documento que acredita lo contrario. El joven político estuvo afiliado en el Partido Popular hasta 3 meses antes de presidir Ciutadans. ¿Por qué oculta este dato? Otra curiosidad, Rivera no fue elegido por sus habilidades políticas. El actual número 2, José Manuel Villegas, propuso elegir al presidente del partido por orden alfabético. Albert resultó ser ganador. Teresa Jiménez Barbat fue una de las intelectuales firmantes del Manifiesto de Ciutadans que dio origen al partido hace casi 12 años. Se considera la madre política de Albert Rivera. Yo lo que vi en Albert Rivera fue madera de líder. Yo le vi una persona con valentía, porque tampoco era fácil en aquel momento manifestarse en frente del nacionalismo, para una persona joven, para una persona además que trabajaba en la Caixa. Es una persona que sabe embaucar con la palabra, es una persona que cautiva, hasta que me di cuenta de que cuando ves 2 discursos de Albert Rivera, está repitiendo lo mismo, lo único que cambian las frases de lugar. Carlos Delgado describe por qué para él el líder de Ciudadanos es un lagarto de V, la mítica serie de televisión. Así lo explica en su libro. Esa apelación a principios, y al final los ciudadanos solo somos alimento para ellos. Para el crecimiento personal de Albert Rivera y de sus apetitos de mando excesivos y sin medida. ¿Cómo era Albert Rivera en la relación que mantuvieron? Rivera es una persona muy fría, como muy hermética, en el trato no es nada cálido. Es una persona con poca empatía. Un chaval que por mi edad pensábamos, mira, el hijo que todos quisiéramos tener, qué bien habla, qué imagen impoluta. Cuando lo vas conociendo, te vas dando cuenta que para mí es un encantador de serpientes. Es un líder profesional, tiene telegenia, es un tío joven, aparentemente preparado, sin pasado, con un discurso de este tipo profesional, tecnocrático, de centro, típico centrista. Yo creo que es un producto muy bien hecho, Albert Rivera. Es perfecto, es un producto del laboratorio. Es un partido demasiado personalista. Albert Rivera tiene un peso muy fuerte. En la pasada legislatura claramente Ciudadanos era Albert Rivera, y de hecho en las últimas elecciones de Andalucía nos decían, yo voy a votar a ese chavalito catalán, pensando que el candidato a la Junta de Andalucía era Albert Rivera. Centrar tanto el partido en la figura de su líder debilita, en el sentido de que cualquier pifia del líder, cualquier cosa que se le encuentre, cualquier declaración fuera de tono, cualquier cosa, afecta no solo al líder, sino a todo el partido. Año 2009, elecciones europeas. Las prisas por ascender en su carrera política llevan a Albert Rivera a entrar en una dudosa operación con la formación ultraconservadora Libertas, presidida por un magnate de origen irlandés, Declan Ganley. And that there were lessons that we could learn from our collective past that could inspire all of us. Queremos hablar con Declan James Ganley y conocer de primera mano por qué se fijó en aquel joven Albert Rivera. ¿Era ambicioso? ¿Tal vez un oportunista dispuesto a adaptar su ideología a cambio de financiación? Nos detenemos en la figura de este millonario irlandés. ¿Quién era Declan James Ganley? Uno de los principales contratistas militares del gobierno de Estados Unidos, fundador y presidente de Libertas, una formación señalada como lobby antieuropeísta, compuesto en su mayoría por organizaciones de extrema derecha y ultracatólicas. Su objetivo era acabar con el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Pero ¿cómo se gestó la alianza Libertas-Ciudadanos? Varios medios apuntan a la intervención de Julio Ariza, presidente de Intereconomía. Albert Rivera aceptó ser la marca española de Libertas, que tendría en Intereconomía la cobertura mediática asegurada. Se estima que Declan Ganley ofreció entre 1 y 3 millones de euros a Albert Rivera por compartir candidatura. Rivera nombró como cabeza de lista Libertas Ciudadanos a Miguel Durán, expresidente de la ONCE, y como número 2 de la lista europea a José Manuel Villegas. Juntos concurrieron a las elecciones europeas de 2009. Tras varios intentos, Declan Ganley accede a concedernos una entrevista por teléfono. Nuestra pregunta será directa.
¿Se financió Ciudadanos con el dinero de los contratistas militares de los servicios de inteligencia estadounidenses? Muchas fuentes apuntan que fue así. Pero recibimos un nuevo email. Finalmente se nos comunica que Declan Ganley no accede a concedernos la entrevista prevista. ¿Qué ha motivado este cambio brusco de opinión? Año 2009, elecciones europeas. Usted formó parte de la candidatura en esa alianza con Libertas, que en aquel momento se reconoció supuso una importante fuente de financiación para Ciudadanos. No, en absoluto. No. Lo supuso fue un error político importante, eso sí que lo hemos reconocido. Fue un desastre político y los españoles así lo hicieron. Nos dieron, me parece que 20.000 votos en toda España. Dimití de la Ejecutiva precisamente después de esas elecciones europeas. ¿No hubo una fuente de financiación de entre 3 millones de euros en esa operación? Nada, no hubo ninguna financiación para el partido. Se tenían que encargar de financiar, no me acuerdo en qué cantidad, si con 2 millones o con 3 millones la campaña electoral. Tampoco digo ese dinero, la prueba es que no hubo campaña electoral prácticamente, ni un duro entró en el partido, nos quedamos sin campaña. Llevamos 8 días de campaña, llevamos 8 días explicando el discurso de Ciudadanos, de Libertas Ciudadanos de España, por todo el territorio nacional. Esta es una campaña en la que resalta el trabajo de los militantes de Ciudadanos frente a la opresión del poder del dinero. Fue una alianza con la ultraderecha. Fue una alianza con Ganley, con los partidos que se presentaron, con un programa electoral con 10 puntos que no tenían nada de ultraderecha, que era un programa, incluso era un programa europeísta en el que hablábamos de transformar Europa, que seguramente por la inoportunidad de los socios y por otros factores fue un error. Tiran por la borda todos sus supuestos principios para asociarse a grupos de extrema derecha simplemente por obtener una financiación económica importante. Esa operación Libertas, que es una de las operaciones más oscuras que ha habido en la política en los últimos años, tuvieron la suerte, en aquel momento fue la desgracia, pero con el tiempo ha sido una suerte, de que como no tuvieron representación, no tuvieron que rendir cuentas de esa financiación. Vivimos en una sociedad en la cual nada pasa factura. La operación Libertas ha quedado como una cosa absolutamente olvidable y olvidada. Ahora sería impensable que cometieran el error de ir con la extrema derecha en las elecciones europeas. Sí. En nuestra búsqueda damos con las informaciones de un periodista que demostraría que la formación naranja pudo haber financiado sus campañas electorales con los fondos públicos destinados a los grupos municipales, una cuestión con un dudoso encaje legal para los críticos con Ciudadanos. Nos ponemos en contacto con él. Se trata de Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de OK Diario. Alejandro accede a facilitarnos unas grabaciones del año 2015 que demostrarían dichas prácticas. En ellas se escucha cómo un asesor del partido, que se mantiene en el anonimato, pregunta a Luis Díaz Vargas, responsable de organización de Ciudadanos, qué hace el partido con el 30% del dinero que se reserva de la asignación a sus grupos municipales. ¿Y el 30% ese restante para qué es? Eso es para tener un fondo para luego para las campañas y cosas así. ¿Cómo? ¿Para las campañas? Sí. ¿Pero qué campañas? Si con ese dinero no se puede hacer campaña. ¿Cómo que no? Como que no, con ese dinero no puedo hacer ningún tipo de campaña. Esto es para el gasto del grupo. No para es para el grupo, pero pues el partido para tener siempre, o sea, quiere tener un fondo. En esta conversación descubrimos que todo pasaría por Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas de Ciudadanos y mano derecha de José Manuel Villegas. Explícaselo y que hable con Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Cuadrado. Con Carlos Cuadrado, ¿no? Nosotros solo tenemos orden para eso, para el 70%. Todo lo que pase de ahí no lo tiene que autorizar él, o sea, es que no, ¿sabes? No depende de mí, él me tiene que autorizar. Estas grabaciones que llegaron al Senado siguen investigándose. En primer lugar, fueron una serie de extractos bancarios que lo que hacían era probar y reflejar de una manera objetiva que el primer asunto al que nos estamos refiriendo, es decir, que Ciudadanos se queda con el 30% de las asignaciones públicas de los distintos grupos municipales y de diputación en los que tiene representación a lo largo de toda España, como le digo, fueron una serie de extractos bancarios del Banco Popular. El periodista de OK Diario trajo unas grabaciones y también unos documentos que hablan de una financiación de campañas electorales con dinero público. ¿Qué hay de ello?
Bueno, no habla de eso, las campañas electorales se pueden de financiar con dinero aportaciones público, de los realmente grupos institucionales. se financian con dinero público, todos los partidos hacen traspasos de sus grupos municipales a las cuentas de partido, como se puede ver en la contabilidad de todos los partidos, y otra cosa es que esos grupos municipales puedan financiar campañas electorales según la ley de bases de régimen local, que en eso es contradictoria con la ley de partidos. Nosotros hemos tenido pues un caso en Murcia de unas facturas que se pagaron desde el grupo municipal y que alguien intentó llevar a la Fiscalía y que la Fiscalía archivó, con lo cual en eso estamos muy tranquilos como en el resto de nuestra financiación. Es la primera vez que cuenta su testimonio en un programa de televisión. Inmaculada Sánchez se afilió en 2014 a Ciudadanos. Pero el desencanto llegó muy pronto. Decidió darse de baja y denunciar la supuesta financiación irregular del partido a través de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas que preside. Nos encontramos con ella en Granada. Nosotros presentamos una denuncia en Fiscalía Anticorrupción porque nos empiezan a llegar documentación que prueba que se estaba utilizando dinero de los grupos municipales para la financiación del partido. La Fiscalía nos dice que no ha lugar a continuar investigando porque la carta ética en la que se basa toda esa denuncia es previa a que se aprobara la ley de financiación de partidos última. Pero es que nosotros no estamos no estamos denunciando una carta, estamos denunciando unos hechos que ocurren después de que esa ley esté en vigor. ¿Qué es lo que hace Ciudadanos? Ciudadanos firma a todos sus concejales, a todos sus cargos públicos, a todos sus grupos políticos municipales, una carta que ellos llaman financiera y ética, en la cual todos los fondos que obtienen de esos ayuntamientos tienen que ir a la central, a Barcelona, para pagar la campaña electoral. Hemos demostrado que se han comprado candidaturas, o se han vendido candidaturas, mejor dicho, al mejor postor. De hecho, se habló de un caso concreto, un candidato que había pagado 11.000 euros, llegó otro candidato con 18.000 y fue el candidato al final. Yo he publicado una noticia al respecto y esto es, no sé si es una sombra o un nubarrón. En Fuenlabrada, por ejemplo, la cabeza de lista pedía dinero, es decir, había que cumplir y tenía que pagar 11.000 euros para ir en cabeza de lista. Esto está en las actas de Ciudadanos, y que eso era una cuestión que venía desde Madrid a través de Eva Borox y César Zapra, que eran los que pedían que eso ocurriera así. El hecho de que eso ocurrió es evidente, está en las actas y es innegable. Hemos demostrado que han utilizado dinero de los grupos municipales desviándolos a una cuenta de Madrid del Banco Popular, donde aparecen el señor Cuadrado y el señor Villegas como titulares de esa cuenta. Yo sé que, por ejemplo, las campañas sí las financió el Banco Popular, pero porque eso está en su declaración del Congreso, o el empresario que les pagó la sede en la Plaza Urquinaona, ¿no? Un nuevo dato nos llama la atención: el alquiler de la actual sede central de Ciudadanos en Madrid, situada en la céntrica calle de Alcalá. Algunas informaciones apuntan a que Ciudadanos habría conseguido un precio por debajo del mercado gracias a sus relaciones con la compañía de seguros Caser y con CaixaBank. Se habla de un alquiler económico de 30.000 euros por un edificio de más de 2.500 metros cuadrados, una cantidad que deja la puerta abierta a la sospecha. La encontramos a través de la página web y yo creo que está a precios de mercado, pero está publicado lo que pagamos, es perfectamente público, transparente. No tienen relación directa con el propietario Caser. No, hemos tenido relación directa cuando hemos firmado el contrato, pero ni lo conocíamos antes, ni fuimos a él para hacer el alquiler, porque quien lo tenía en alquiler era una inmobiliaria. La sede que tiene Ciudadanos es imposible que se pueda pagar con las cuotas de los afiliados. Yo conocí la sede anterior y era un modesto piso. Pasar de un modesto piso a tener todo un edificio en cosa de un año resulta de lo más chocante. ¿Cómo se paga eso? Yo creo que ahora mismo es el mayor misterio que hay en este país. ¿Cómo se financia Ciudadanos? Eso lo quisiera saber mucha gente. Lo que sí tenemos es evidencia de lo que hemos denunciado. Y se ha denunciado documentado en el Senado y en Fiscalía. Y se ha denunciado, y ellos no han dicho en ningún momento que lo que nosotros decimos es falso. Sí, nos han insultado, no tenéis credibilidad, eres una rebotada, pero no han dicho lo que están diciendo no es verdad. ¿Le preocupa la comisión que está abierta en el Senado? No, en absoluto, es una cortina de humo
del Partido Popular, pero vamos, yo creo que todo el mundo sabe cómo funciona esa comisión. Es un chiringuito montado por el Partido Popular y no nos preocupa en absoluto. Financiación de los partidos políticos, la única manera de descubrir algo es que el gerente se cabree y empiece a cantar. Y en el caso de Ciudadanos aún no ha llegado este momento. Con lo cual, esto va a quedar como una operación política para debilitar a Ciudadanos, con lo cual es muy posible que les vaya a favor. El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Cuentas detectaba irregularidades y deficiencias en la financiación de Ciudadanos relativa al 2015. Omisiones en la contabilidad, gastos electorales sin registrar como tal y donaciones sin justificar. Una nueva sombra sobre Ciudadanos. Esto es lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas. En relación con la representación de los estados contables, 9,5 millones de diferencia. En el activo, 1.300.000 de diferencia. En el pasivo, 13.000 euros de diferencia. En los ingresos de origen público, 1.240.000. En los recursos privados, 1.250.000. Y en los gastos, 1.500.000. Esto es la realidad de su informe. Esto es la realidad. ¿Cómo se financia Ciudadanos? Pues se financia, yo creo que estamos aproximadamente en un 65-70% de las subvenciones públicas y el resto básicamente de las, por un lado, las cuotas de los afiliados y por otro lado las aportaciones que hacemos los cargos públicos que estamos en el partido, que damos el 8% de nuestros ingresos. ¿Alguna vez han recibido donaciones de empresas? Las empresas están prohibidas, pero vamos, yo creo que las donaciones nunca han superado como el 1% del presupuesto. Somos muy malos buscando donaciones, tenemos que reconocerlo, somos incapaces de encontrar donaciones en cantidad y esa nunca ha sido la donación, nunca ha sido una fuente importante de ingresos para el partido. Un partido como Ciudadanos que salta de Cataluña a Madrid no se puede sostener solo con las cuotas de los afiliados. Está claro que debe de haber mecenas, que hay subvenciones que las da el Estado y ellos sabrán de dónde lo sacan. Pero lo que sí está claro es que lo saquen de donde lo saquen. En este país todos los partidos políticos tienen que entregar sus cuentas a una cosa que se llama Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas aprobarlas. Y en este caso no las han aprobado. Ya a partir de ahí que deje la gente volar su imaginación de dónde le pueden venir los dineros al partido. Si de la propia realidad contable que ellos ponen en manos del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas ve fallos, es como va a ponerse muy precavido ante el funcionamiento de Ciudadanos. La escalada de Ciudadanos en las encuestas parece imparable. Ha pasado de cuarta a primera fuerza en cuestión de semanas, en un vaticinio aplaudido por los grandes medios que antes sostenían el bipartidismo. ¿Existe una alianza entre empresas de prospección sociológica y grupos de comunicación? En diciembre del año 2014 todas las encuestas a Ciudadanos, todas, absolutamente todas a Ciudadanos le otorgaban en torno a un 3% de intención de voto, que era similar a lo que he obtenido en las europeas. A primeros de enero salen diciendo que Ciudadanos irrumpe con un 8% de votos. Todo aquello ocurrió a través de una encuesta, un sondeo de Metroscopia del País, que sin que nadie pensase que aquello era una opción, que Ciudadanos diera el salto a la política nacional, apareció como la cuarta fuerza con un 8% y a partir de ahí empezó a tener una representación en la opinión pública y empezó a crecer. Lo que dice Metroscopia, el País, ¿no? Yo creo que hay un componente también de deseo. A mí se me antoja que es una encuesta que está sobrevalorado el voto de Ciudadanos. A Ciudadanos siempre le han, sobre todo Metroscopia, le ha inflado los resultados en las prospecciones. ¿Qué era? Pues era la excusa, era la percha informativa para ya tener el argumento con el cual llevar al señor Rivera a todas las televisiones y a todos los lugares mediáticos para que fuera ya conocido tanto él como el mensaje, como lo que pretendían con Ciudadanos. Y esto choca mucho porque en ese mismo momento Ciudadanos no tenía ninguna presencia institucional. Y tenemos a Albert Rivera en el hormiguero 17 veces, convertirnos en las veces que haga falta. Ciudadanos se presenta como el partido más votado en las encuestas sobre intención de voto de Metroscopia para El País. Una idea que el grupo Prisa refuerza en sus editoriales. Si tú tienes grupos de comunicación que te dan apoyo, que te dan bola, es normal que en las encuestas salgas bien. También lo uno refuerza lo otro. En la campaña catalana, Ciudadanos jugó solo, digamos. Era un delantero sin defensas.
¿Esto qué quiere decir? Que cada vez más gente dice, hombre, pues estos tíos, pues parece que van a ganar. Pues, hombre, pues no es tan mal, pum, 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 vas saliendo en los medios, vas dando entrevistas, vas apareciendo, eres noticia y así vas generando esta ola de simpatía, de atracción, claro. El apoyo del Grupo Prisa es innegable y el Grupo Prisa está al servicio del Banco Santander, de grupos de fondos de inversión y solo hay que ver la campaña que hizo el Grupo Prisa en su momento, en la que incluso gente que ahora está en Ciudadanos hacía tribunas como independientes, como Toni Roldán Monés, criticando la opción que era contraria a sus intereses, como era Podemos, desde una atalaya de independencia, cuando ya formaba parte de Ciudadanos, sin que el país en su firma pusiese que Toni Roldán Monés era miembro de Ciudadanos, ¿no? Acabado como portavoz de Economía en el Congreso. Porque ahí esos poderes económicos que están detrás de las televisiones apuestan por Ciudadanos. Es su apuesta, es su caballo ganador y entonces ahí es cuando insufla ese dinero indirecto. Es decir, a Ciudadanos a lo mejor no se le da billetes, lo desconozco, no tengo ninguna prueba al respecto, pero se le está dando una financiación especie. Dame a mí muchos minutos de televisión y yo hago presidenta o presidente del gobierno a quien quiera. Lo llaman el gobierno del mundo en la sombra y Albert Rivera ya se ha unido al club. El Club Bilderberg es un organismo secreto formado por los más influyentes políticos, banqueros y periodistas del mundo de más alto nivel que elige líderes mundiales. Barack Obama tuvo una carrera meteórica, acudió al club en junio de 2008 y 5 meses después fue elegido presidente de Estados Unidos. Bill Clinton, un desconocido gobernador de Arkansas, llegaría a la presidencia tras ser invitado en 1991 por este grupo. 1 de junio del 2017, Rivera acude al Club Bilderberg como la joven promesa española y lo hace de la mano de una delegación encabezada por el expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián. ¿Está la élite mundial preparando al nuevo presidente de España? Noviembre de 2017. El Congreso aprueba la modificación del concierto económico y el cupo vasco. Ciudadanos rompe el consenso que se había mantenido en las últimas décadas. ¿Qué interés tiene Albert Rivera en atacar el concierto? ¿El antinacionalismo que les vio nacer es el revulsivo electoral de hoy? El problema de hoy no es sobre el concierto vasco, el problema de hoy es sobre el cupo, o lo que ya todo el mundo llama cuponazo. Con los nacionalistas no se puede construir nada. Ustedes le regalaron al PNV un cuponazo injusto y solidario. Yo creo que el PNV está preocupado porque sabe que si Ciudadanos gana las elecciones, pues los privilegios y los chanchullos que han hecho con Rajoy pues no lo van a poder hacer con nosotros. Ciudadanos en estos momentos es una amenaza objetiva para el concierto, porque lo que está proponiendo Ciudadanos con la eliminación del modelo bilateral de concierto es romper el pacto de Estado que hay en estos momentos, que define el modo en que la ciudadanía y los territorios forales participan del Estado. El ataque al cupo vasco, primero, entronca con la ideología profunda de Ciudadanos, es decir, Ciudadanos es un partido centralista y es un partido que entronca con aquella parte del electorado que considera que lo del Estado de las autonomías ha salido de madre y lo que hay que hacer es frenar y dar marcha atrás. Lo que tú llamas un ataque al cupo y al concierto vasco es simplemente lo que forma parte de las peculiaridades o del ADN de Ciudadanos, esa voluntad de que en España todos somos iguales. Ellos son nacionalistas españoles, pero son nacionalistas. Y entonces lo fían todo a conseguir rédito a costa de ir contra los nacionalistas, contra los nacionalismos vascos e intentar transmitir en el resto de España que en el País Vasco se vive mejor por eso y que en el resto de España se vive peor gracias a que tiene unos privilegios el País Vasco que no tiene el resto de países. Es un mensaje que además cala. Sí, completamente. Y en España el hecho de ir contra Cataluña o ir contra el País Vasco da réditos. Ángel de la Fuente fue miembro de Ciudadanos y ahora dirige FEDEA, el laboratorio de ideas del IBEX 35. Se ha convertido para algunos en referente de financiación autonómica y es uno de los principales críticos con el cupo vasco.
Está asesorando al Gobierno en materia de financiación autonómica y en ese asesoramiento desaconseja generalizar el sistema de concierto. No aconsejaría generalizar el sistema de concierto. ¿Por qué? El País Vasco y Navarra, pues por razones históricas, tiene arraigo y está bien que se mantenga como peculiaridad histórica, pero no es un sistema que sea fácilmente exportable. Y es un sistema que tiene dos inconvenientes. Uno es que generaría demasiada desigualdad entre las comunidades autónomas. Y el segundo problema es más general, o sea, no es un sistema adecuado para un país federal moderno. Hay que ser conscientes de que Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra, con respecto al Estado, somos el 8 y pico % de la población. Somos el 10% del PIB. Por tanto, somos una minoría. Decirle al ciudadano que tú estás gobernando en Andalucía, en Extremadura o en Madrid, que sus problemas devienen de la gestión de quienes han gestionado los últimos 40 años, pues no es comercial. Pero decirle que el problema que tienen lo van a resolver para que no haya privilegios por parte de otros, eso vende muy fácilmente. Esa expresión que se ha popularizado de que es el cuponazo. Sí, bueno. Esto es una idea que ha acuñado Ciudadanos, pero que es compartida más allá. Entre los especialistas en la materia, la idea de que el cupo está mal calculado a la baja, yo creo que es prácticamente universal. Somos muchos los que no estamos en contra del concierto, pero sabemos que el cálculo del cupo pues pueden influir las elecciones, la cercanía, los apoyos y los arrumacos que suelen hacer los partidos de gobierno en Madrid con los partidos nacionalistas, concretamente con el PNV. Aquí Ciudadanos encuentra un espacio en el cual ni PP ni PSOE pueden entrar, porque tanto PP como PSOE están de acuerdo con el cupo vasco. ¿Cree que si Ciudadanos llegara a gobernar, como parece en estos momentos, por cómo le dan las encuestas, se plantearían modificaciones en relación con el cupo? Supongo que la próxima vez que se negocie, si hubiera un gobierno de Ciudadanos, pues serían más exigentes. Si pudieran, ¿cambiarían el sistema del concierto económico vasco? Nosotros creemos que efectivamente habría que cambiarlo. Nosotros defendemos una mayor integración fiscal y económica a nivel europeo y, por lo tanto, en ese sentido, las excepciones fiscales van a ser difíciles de mantener. Deberíamos ir, efectivamente, preparándonos para un cambio y para que esas excepciones o no existan o su resultado pues no sea tan discordante con los regímenes generales. Obviamente, ¿qué le provoca esto? Que en Euskadi no gane, pero es que les da igual. La idea es, como siempre, ¿qué gano, qué pierdo? ¿Qué pierdo? El voto vasco. ¿Qué gano? Por una cantidad de voto de gente que responde a la idea de la insolidaridad vasca y todo el rollo este. Modificar el concierto significa modificar la Constitución, con lo cual no solamente es gobernar, sino tener las mayorías suficientes para poder modificar la Constitución. Si tuviéramos mayoría suficiente para poder hacerlo, si no solamente ganáramos, y no solamente ganáramos con mayoría absoluta, sino con 2/3 de la Cámara, pues seguro que iríamos a una solución de una mayor integración efectivamente y eliminar esas excepciones. Como batalla les va bien y es algo que entronca con la ideología profunda de Ciudadanos, que es esta ideología centralista. Cualquier cosa que tenga que ver con derechos históricos o privilegios para distintas áreas de España va en contra de una filosofía liberal como la de Ciudadanos, pero también va en contra de las grandes corrientes europeas. Ciudadanos arremete contra el concierto, le interesa arremeter contra el concierto porque el concierto es un ejemplo nítido de diversidad. Es un ejemplo nítido de que se puede pactar la convivencia entre sensibilidades diferentes. Eso no le encaja al modelo de país que tiene Ciudadanos. No le encaja porque su discurso es la igualdad pasa por la uniformidad, no por la diversidad. Decirle a la gente que de alguna forma, si les vota, va a haber algunos privilegios descafeinados, pues esto es difícil de vender. Solamente se puede entender dentro de una propuesta realmente ética. Queremos ser todos iguales. Para mí la unidad, lo que tiene verdaderamente hermoso es que todos somos iguales. Es que no ha nacido el ser humano, hable castellano, euskera, catalán,
chino, que valga más que otro ser humano. Y en ese sentido, y en ese ámbito que es España, pues siempre me ha motivado políticamente mucho buscar la igualdad. Pero el concierto económico tiene que ver con la igualdad. No, la financiación tiene que ver con la igualdad. El sistema de concierto es el que se adoptó desde el punto de vista constitucional, respetando una historia que yo creo que es muy digna de ser respetada, pero no es un bien absoluto. Hay que combatir, porque es un peligro, todo tipo de nacionalismo. Cuando ves el nacionalismo vasco en su versión extrema, el nacionalismo catalán, todos son igual de estrechos de miras, siempre buscando enemigos en Bruselas, en algún sitio. Los partidos que consiguen en un territorio apoyar los privilegios respecto a otro, pues en ese territorio lo ganan. Ese discurso en Euskadi o en Navarra, claro, es letal. Pero sin embargo en otros sitios conecta con una mayoría social que lo que están buscando es poder tener los mismos privilegios. Ciudadanos no entiende que el pacto entre iguales se pueda hacer desde diversidad cultural, diversidad ideológica, diversidad económica. Considera que eso es el enemigo para el modelo que ellos defienden, que es un modelo, por otra parte, que también encaja muy bien con las necesidades uniformizadoras de la economía a nivel estatal e internacional de algunos de los ámbitos que tiene detrás y que le sustentan en sus necesidades económicas. En Euskadi esta estrategia no le ha funcionado hasta el momento, pero el desarrollo que pueda tener Ciudadanos contra el autogobierno es una incógnita. De hecho, según la última encuesta de ITV Focus, entraría en el Parlamento Vasco con un escaño. Actualmente, la presencia de Ciudadanos en Euskadi es residual. Tan solo cuenta con un cargo público en la localidad vizcaína de Guecho y un portavoz, Nicolás de Miguel. Somos un proyecto, somos un partido consolidado a nivel nacional y aquí en Euskadi también. No tenemos ninguna duda de que vamos a aumentar esa representación. Incluso el último sondeo encargado por vuestra casa, a Focus, nos dan entrada en el Parlamento Vasco, además con holgura, quiero decir, por Araba, pero el crecimiento es sostenido en los tres territorios históricos y así lo demuestra además los últimos datos, tanto de adscritos como de afiliación. Esto es trasladable a las otras tres capitales, vascas, amén de otros municipios de entidad, como puedan ser Baracaldo, como pueda ser Irún, etc. El cupo no deja de ser una derivada del concierto económico que es constitucional, nos guste o no. Que ahora mismo estamos propugnando es la transparencia en el cálculo del cupo. Y lo que nos parece inadmisible es cómo se tramita y cómo se negocia. Que realmente se ajuste a cálculos técnicos y que sean realmente profesionales. Y por supuesto que se hagan con luz y taquígrafos. Y luego además de esta forma tan tremenda, ¿no? Por vía de urgencia y de lectura única, a la inversa. O sea, es que esto es lo que nos parece absolutamente improcedente. La defensa de la unidad de España que ha guiado a Ciudadanos desde sus inicios es el único principio que han mantenido, una excepción en una ideología en cambio constante. Ciudadanos, en su origen, históricamente, es un partido que no ha querido definirse en la lógica izquierda-derecha. De hecho, su fuerza radica en el otro eje, que es el eje de sentimiento de pertenencia o el eje nacional, que se llama aquí en Cataluña. Inventamos una fórmula que creo que estaba muy bien, que hablaba de liberalismo progresista y del socialismo democrático, un poco para abarcar esta idea de casa común que podíamos tener diferentes ciudadanos en un proyecto para España y para Cataluña. Si vemos la historia de Ciudadanos, la historia electoral, vemos que en el 2010 está a punto de desaparecer el partido, llega el año 2015 con el debate de Cataluña y de repente se colocan 25 diputados. Y iba aflojando en las encuestas, llega de nuevo el debate en otoño del procés y se dispara a 36 en el Parlamento. Ellos son un partido y una fuerza, digamos, identitaria, que existe para defender los intereses de los castellanohablantes en Cataluña y por eso entronca bastante con toda la polémica sobre la inmersión lingüística y el catalán en la escuela. Lo que me parece maravilloso es que un partido que nace en Cataluña, donde una gran parte de la población está votando aún independentismo, que este partido de catalanes sea capaz
de regenerar la idea de España. En la trayectoria de Ciudadanos hemos visto un discurso que se va adaptando a las situaciones, se ha ido definiendo en base a lo que le venía bien en ese momento. Ciudadanos ha intentado siempre mantener el nadar y guardar la ropa, que eso pues le puede permitir ser el más votado con opciones de gobierno, pero le puede volver a pasar lo mismo que le ha pasado ya en las dos generales, que cuando llegue el momento, pues los votantes que le vienen tanto de un lado como del otro vuelvan a sus partidos originales, ¿no? Precisamente por la indefinición. Y siendo un partido que fundamenta su posición en la no posición, claro, le han salido pues gente de extrema derecha, gente pues que tiene un pasado. Es un partido que bueno, tendrá y ha tenido problemillas. La ambición de Albert Rivera yo creo que siempre ha estado puesta en conseguir las mayores cuotas de poder posibles, como un broker de la política, ¿no? Que ve que si hay una posibilidad de hacer negocio en alguna opción, pues mete un poquito de su ideología o apoya esa opción para intentar sacar rédito en un futuro. Cuando ven que una medida no cae bien, no tienen ningún problema en quitarla y en cambiarla, porque funcionan con esas operaciones un poco de marketing, es decir, si cae bien seguimos con ella, si no, pues la eliminamos y a otra cosa. Esos vaivenes que en cualquier otra formación sería duramente castigada, aquí sorprende que o es minimizado o pasa desapercibido o incluso le dan la vuelta y consideran que esos cambios de opinión, como si fuera una veleta, es una demostración de la capacidad de flexibilidad y adaptación al medio que tiene Ciudadanos, ¿no? Es decir, hasta eso llega el control, podemos decir, del mensaje que se traslada sobre Ciudadanos. Nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando. No estaremos en un gobierno con Mariano Rajoy porque creo que no representa el cambio que pide este país. Es que nunca hubo veto Rajoy, los escaños del PP son del PP y los de Ciudadanos son de Ciudadanos. Si tú como ciudadano de este país votas a un partido político porque presuntamente o supuestamente vende una serie de parámetros a seguir y estás viendo a su líder que cambia absolutamente de opinión de un día para otro, eso para mí es estafar al votante, sinceramente. Yo lo definiría como un partido camaleónico. Allá donde me poso, cojo el color que me conviene. Es un partido oportunista, como acostumbran a ser los partidos de centro. Digamos, su gran problema es el de acabar siendo asociado a uno de los bandos. Es una estrategia a corto, porque es una estrategia que lo que pretende es ganar apoyos ahora mismo. Es una estrategia que a largo es complicada, pero también es verdad que es una estrategia que liga bastante con la debilidad del eje izquierda-derecha. Digamos, Ciudadanos existe siempre y cuando el eje izquierda-derecha esté débil. Hablaba frívolamente también del discurso del Mister Universo, ¿no? Parece que Ciudadanos propone, ¿qué quiere usted hacer? La paz mundial. Quiero que los ciudadanos seamos todos iguales, quiero que los derechos sociales estén reconocidos, quiero que la economía crezca, nosotros somos los que vamos a traer el empleo. Eso es absolutamente superficial. Si no hay un proyecto definido y un programa entendible por el ciudadano detrás, pues eso son pájaros y flores. ¿Qué ocurre? Que la fase de pájaros y flores, pues algunos están dispuestos a comprarla. Lo único que Albert Rivera siempre ha aguantado como línea de fondo de su discurso ideológico es ese discurso antinacionalista periférico, que a veces acaba llevándolo a posiciones del nacionalismo español un poco rancio. Elecciones de Cataluña 2017. Inés Arrimadas obtiene 1 millón de votos. Una victoria que proyecta a Ciudadanos a nivel estatal. ¿Se siente Albert Rivera fuerte para ocupar la Moncloa? ¿Y qué le dicen las encuestas? ¿Gobernará Ciudadanos en España? A día de hoy, Ciudadanos es el que tiene más opciones de subir, pero también el que tiene más difícil mantener la fidelidad de sus votantes. Por lo tanto, yo no descarto que volvamos a tener sorpresas. Está claro que la dinámica es de crecimiento de Ciudadanos, pero no se tiene en cuenta que cuando la situación ha tenido que plasmarse en las urnas, esa burbuja demoscópica se ha pinchado y no se suele tener en cuenta, además, la fortaleza del suelo electoral del Partido Popular. A Ciudadanos ya se le está terminando ese periodo de adolescencia, de poder estar reivindicando, pidiendo sin asumir responsabilidades. Según vayan obteniendo el poder y no respondan a las necesidades de los que le han patrocinado, esos patrocinados evidentemente se revolverán. Espero que Ciudadanos no llegue a la Moncloa.
lo que pueden hacer con España me da miedo. Si Ciudadanos llega al poder, sería tóxico para la clase trabajadora. Una década después son muchas las sombras que rodean la figura de Albert Rivera. Pero una cosa sí parece clara. Ciudadanos nace con la intención de ser ariete de los nacionalismos catalán y vasco, imponiendo el nacionalismo español bajo la bandera de la unidad de España. Una estrategia que esconde también otro objetivo, servir de alternativa de cambio dentro de la derecha española con la garantía de que todo siga igual. Es la Operación Ciudadanos.